A veure, continuant amb les conferències que darrerament estan fent aquí a l'escola per tal de, en fi, veure expectatives des de fora, de gent que ens vingui a explicar coses novedoses, per explicar-nos també donar ànims en el sistema. Vam tenir ara fa 15 dies el senyor Anton Gasol. Ara, avui, toca una persona que és molt coneguda per vosaltres, segurament, que l'heu vist en diferents àmbits, que és el senyor Josep Maria Gay de Líaber i Saluda. Espero que sigui de profit. Gràcies. Ya saben ustedes que un mensaje de este tipo, si no tiene esa visualización, no se puede ver. Y yo les iré presentando un poco cómo está la cosa. Será un rato amargo, será un rato duro, será un rato doloroso, será un rato sangrante, pero es conocer la realidad. Y entonces a partir de ahí, bueno, también ver el optimismo. Esto sería España se escribe con el endeudamiento, porque es así, pero luego también auscultando y analizando España 2013. Por tanto, sería entre la inestabilidad financiera y la precariedad económica. Si la querida Sonia me pasa a la siguiente diapositiva, así vamos bien. Yo desde acá les planteo ahora. Un momento. Ahora sí que se oye. Venga. Entonces acá yo lo que hago es concretar la realidad económica de España bajo lo que serían distintos renglones. De un lado la crisis de deuda y cuáles son los riesgos que hay en el plató de la economía española al día de hoy, por lo tanto hemos de conocer dónde estamos, cómo estamos, por qué estamos. Luego la deuda de las familias y los hogares, que es preocupante, y la situación de las familias también es preocupante, como tendremos oportunidad de ver. Luego las finanzas públicas, para entender los errores que se han cometido por parte de nuestra clase política y de los gobernantes. A raíz de esto vamos a lo que la Troika dice. Ya todos sabemos que la Troika sería como los tres caballos rusos que van tirando ahí del carro, y que uno se llama Christine Lagarde, que es Fondo Monetario Internacional, el otro se llama Mario Draghi, que es BCE, y el otro se llama Comisión Europea, que sería teóricamente Durão Barroso, Olli Rehn, Van Rompuy y Angela Merkel, ¿no? Por lo tanto, esta sería la Troika que tira, y de esa Troika es la que nos marca un poco el camino a seguir. Luego hablaremos de la solidez del sistema financiero, que era el más sólido del mundo según José Luis Rodríguez Zapatero, y prácticamente estamos en la hecatombe. Luego hablaremos del hábitat empresarial. Luego les haré una breve presentación sobre la inseguridad jurídica que hay en este país. Simplemente se lo digo ahora. Recuerden que en España hay vigentes a día de hoy 100.000 leyes. Cuando en un país hay 100.000 leyes vigentes, es que es un país repleto de corrupción. Y luego al final, después de todo lo que habrá sido momentos amargos, momentos agridulces, entraremos en lo que sería la esperanza. Por tanto, hay que confiar en el futuro. No sé si les he dicho que yo soy del español, Por tanto, vamos, bravo ahí, Sonia, vamos ahí. Primer tema, crisis de deuda, riesgos en el plató. Adelante, Sonia, gracias. La crisis tiene cuatro caras. De un lado, la crisis económica. Hemos tenido un problema que ha sido gastar más de lo que hemos ingresado. Por tanto, quiere decir que a partir de ahora, ustedes que se están formando tienen una gran ventaja. Es decir, ya me gustaría a mí estar en su sitio ahora. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ustedes es aprender en época de crisis. Y cuando aprendes en época de crisis, los profesores, el ambiente, no es de alegría, sino que es de austeridad, de dureza, de sacrificio. Por tanto, quiere decir que esta es la parte buena. Los años atrás gastábamos todos más de lo que ingresábamos, nos endeudábamos, y así nos ha ido. El siguiente punto es la crisis financiera. Crisis financiera que no de las entidades financieras. Crisis financiera en el sentido de que la gente ha invertido, se han comprado una casa, se han comprado un piso, las empresas han hecho inversiones faraónicas, la administración ha hecho inversiones tremendas y siempre se endeudaban. ¿Qué pasaba? Que al endeudarse, el endeudamiento va aumentando y la solvencia va menguando. Por lo tanto, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para saberte endeudar, como para saber invertir. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ayer el Borussia de Dortmund goleó por 4-1 al Real Madrid. El lunes yo di una conferencia, El lunes di una conferencia en el IES. Presenté las cuentas del Borussia de Dortmund, presenté las cuentas del Real Madrid, del Barça y del Bayern de Múnich. Y yo anuncié que la final sería Bundesliga. Una cuestión muy sencilla. La inversión en jugadores del Borussia de Dortmund
la inversión en jugadores total que había ayer sobre el terreno de juego eran 25,7 millones de euros. La del Real Madrid, inversión neta, 284 millones de euros. ¿Qué quiere decir? La eficiencia de la inversión. El Bayern de Múnich, 35,7 millones de euros más Javi Martínez. El Barça, 150 millones de euros. ¿Qué quiere decir? La eficiencia de la inversión. Para ser el mejor no tienes por qué comprar muy caro. Por lo tanto, esto nos tiene que servir de experiencia. Crisis contable. La crisis contable es aquella que se ha generado porque la gente no lee balances, no lee cuentas anuales, no lee cuentas de resultados. Yo me paso el día devorando balances, cuentas de resultados, leyendo las memorias. Y entonces te vas dando cuenta, te vas percatando de dónde están los fallos. Pero además, también, los últimos años han sido ricos en contabilidad creativa, que es aquello que tienes que saber interpretar, que tienes que saber leer. Hoy tenemos el Enron en español que se llama Pescanova, una empresa que parecía que estaba muy bien y de buenas a primeras revienta. Y luego tenemos otra cuestión, que son los instrumentos financieros, que son estos instrumentos financieros raros. La gente se ha metido a invertir en cosas que no entendía. ¿Cómo puedes invertir en un instrumento que te da el 7% si en el mercado el tipo de interés es del 1,5%? ¿Qué quiere decir? Si tú no entiendes de qué va, no te líes, no te compliques la vida. Y por último tenemos la crisis pública. El sector público apechuga con una parte del sector privado. ¿Cuál? La parte del sector financiero. Pero el sector público también ha cometido unos despilfarros tremendos. Tiene unas cuentas públicas descuadradas. Y viene la pregunta: tanta inversión, tanto aeropuerto, tanta línea de AVE, tanto pabellón polideportivo, tanta coña marinera. Hay una pregunta: ¿todo esto era necesario? ¿O es que esto iba muy bien porque había mucha contratación de obra pública y alguien metía la mano? No quiero pensar en lo último, por supuesto, pero en cualquier caso así están las cosas. Y luego tenemos un problema. Yo me he retrasado porque los alumnos, y entre ellos alumnos míos, estaban cortando la diagonal. No voy a tocar la bocina, no les voy a decir, porque yo soy el primero que les digo: salgan a la calle, reaccionen, revoluciónense. Pero claro, tenemos un problema fuerte. Hoy hemos conocido 6.207.000 parados. El 27,1% de la población activa está en el paro. Caminamos hacia el 30%, que estamos más cerca de los 7 millones que no de los 6 millones. ¿Qué se está haciendo? Absolutamente nada para remontar esta situación. Y al final esto deriva en lo que arriba se ve. Si Sonia toca el ratoncito lo veremos mejor, que es la crisis sistémica. Crisis sistémica en el sentido de que realmente el sistema está haciendo aguas porque ya no podemos aguantar con lo que sería, digamos, este escenario. Bien, Sonia, sigamos ahí. Yo ahora les voy a presentar aquí una serie de datos para ir reflexionando. Aquí tenemos el Producto Interior Bruto. Ya saben ustedes que el Producto Interior Bruto sería algo así, yo siempre lo identifico con lo que sería, entre comillas, la facturación de un país. Por tanto, quiere decir la producción de bienes y servicios de un país. Y quiero que vean que en el año 2008 alcanzamos el cenit, 1.088.000 millones de euros. Lo que también hemos de resaltar es que había un fuerte componente ahí del tema inmobiliario y por tanto el Producto Interior Bruto iba creciendo, pero la deuda también iba aumentando. Por tanto, quiere decir que no era lo mismo que vender y cobrar que no vender y que alguien se endeude. Por tanto, este era un aspecto que nosotros no, las autoridades económicas tenían que controlar. Fíjense bien cómo a partir del 2009 va bajando el PIB, hay una recuperación en el año 2011, en 2012 de momento yo mantengo este dato de 1.051.000 millones de euros, pero mirando los últimos datos que ha publicado anteayer el Banco de España, me da la impresión que esto ha bajado a 1.049.000 millones de euros y la previsión para el año 2013 es que el Producto Interior Bruto, o sea, lo que produce España, va a bajar a 1.035.000 millones de euros. Aquí hay un aspecto que a mí me preocupa, sobre todo viéndolo desde la perspectiva temporal, que ahora lo hago, y es que vean ustedes cómo nuestra economía en el 2006 estaba en 985.000 millones de euros y va aumentando hasta el 2008 y luego tiene como un pequeño, digamos, parón. Si ahora pasamos a la siguiente diapositiva, Sonia, gracias. No, pasemos a la siguiente porque iremos avanzando, porque esto es más, digamos, de curso pequeño, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para que ellos lo vean bien. Fíjense bien en un pequeño detalle.
crecía el Producto Interior Bruto y sin embargo se estaba produciendo una situación absolutamente anómala. En el año 2006 teníamos 1.765.000 parados, lo que representaba el 8,4% de la población activa. En el año 2007 el 8,6%, prácticamente está igual. Pero en el 2008, que es un año de crecimiento del Producto Interior Bruto, resulta que vomitamos 3.207.900 personas al paro, con lo cual quiere decir que estamos en un 13,91%. Este país es el que sirvió de inspiración para una película, que es una película que tienes que armarte de valor para verla, y yo la veo alguna vez, que se llama El silencio de los corderos. Lo digo más que nada porque con el 13,91% en cualquier país europeo la gente está en la calle. Sin ir más lejos, cuando la tasa de paro en Francia llegó al 9%, los chavales, la banlieue, se lanzaron a la calle, la revolución estallaba y automáticamente el gobierno tuvo que tomar medidas. Hoy aquí tenemos 6.207.000 parados, el 27,1%. Somos los líderes en el mundo en el paro y nadie hace absolutamente nada. Con lo cual, claro, pero a mí lo que más me preocupa no es lo de ahora, me preocupa lo que estaba pasando. Y me preocupa que cuando nos decían, y aquí el amigo Zapatero decía, y nuestra economía es de Champions League, y tenemos el sistema financiero más sólido del mundo, y la madre que los parió a todos, fíjense bien que acá, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el paro? Estaba aumentando, 18,83, 20, 22,85, cerramos el año con un estratégico 26,02 y ahora nos decía la previsión 26,9 en el año 2013, 6.207.000. Bueno, aquí la verdad se ha dicho que apunte bien, cuando dice el cálculo lo digo porque, claro, 6.207.000, 6.213.000, ¿qué quiere decir? Cuidado, pero lo que pasa es que esto puede ir a peor. ¿Qué hacen las autoridades económicas? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué están las autoridades económicas? Las autoridades económicas están para controlar esto, para reaccionar, para tomar medidas. Ahora todo lo que hagamos va a ser de alguna forma curativo, paliativo, pero preventivamente tenías que haber actuado. Sonia, vamos ahí porque luego viene lo que sería la cuestión clave. Y yo tengo amigos que ya se han hecho mayores, amigos que han ido escalando posiciones en el mundo. Tengo un amigo mío que es Michael está en Washington, me llama, normalmente cuando me llama Michael igual es la 1:30 de la madrugada, pasa mi mujer a ver qué pasa, ya atemorizada y tal, y entonces yo, sí, José, ¿cómo estás? Digo, Michael, coño, otra vez aquí llamándome a esta hora. José, estamos aquí en White House con Barack, presidente, y tenemos problemas. Digo, hombre, coño, ahora dime, ¿qué problema tenéis? No, tenemos problemas, milagro económico español. Bueno, y entonces yo le empiezo a explicar, no, milagro económico español, el tema inmobiliario, no, milagro económico español. ¿Cómo es que un país con 46.815.900 habitantes solo trabajaban 16.957.000? Pues claro, a ver, ayer salió una noticia que yo comenté en un canal de televisión, que es la imagen que tienen los alemanes de España. Y claro, los alemanes de España tienen una imagen de despilfarro, de desorden, de pandereta, de corrupción y tal. Pero claro, hay otra cuestión que hemos de ser conscientes a nivel internacional que se contempla, que es decir, ¿cómo puede ser que haya un país que tenga 46 millones de habitantes y que 30 millones no trabajen? Por tanto, esta es la gran reflexión que hemos de lanzar. Adelante, Sonia, gracias por la colaboración. Bueno, vamos a pasar aquí. Ahora pasamos algunas. Aquí, fíjense bien, un pequeño detalle. Esto es la tasa de paro en lo que sería nuestro entorno en el año 2011 y en el año 2012. Quiero precisar que cuando digo nuestro entorno, para mí nuestro entorno sería de un lado Alemania, Francia, Italia, y por el otro lado estaría pues Grecia, Portugal e Irlanda. Fíjense bien la tasa de paro. En Alemania está en el 5,30%. Están preocupados porque hay algo de recesión y algo de paro. En Francia en el 10,60% y el amigo François Hollande está ahí que ya la gente empieza a cuestionarlo. En Italia están con el 11,20% y están ya en aras de formar gobierno porque si no esto puede dinamitarse. Fíjense bien que en España 26,20%, pero hoy 27,1% hemos superado a Grecia. Por tanto, quiere decir que el liderazgo de España ya es auténticamente brutal. Tenemos acá a Grecia con un 26,80%. Fíjense bien en Portugal la situación económica cómo está, la gente en la miseria, la gente indignada,
y tienen un paro del 16,50%. Y en cambio Irlanda, que está resurgiendo de la crisis, porque era una crisis muy localizada en el sector financiero e inmobiliario, y entonces estos tíos lo están haciendo francamente bien, 14,70. Seguimos adelante, Sonia, gracias ahí. Al día de hoy, cuando planteamos cuáles son los problemas de las empresas españolas, de las pequeñas y medianas empresas, yo les voy a presentar lo que creo que son las 8 caras del problema. En primer lugar, todos tenemos una perspectiva de la economía de incertidumbre y de pesimismo. Bueno, estamos de acuerdo, pero también hemos de empezar a cambiar el discurso. Lo digo en el sentido de hay que conocer la realidad, pero hemos de ser optimistas. Por ejemplo, ustedes dicen, hombre, es que yo ahora cuando acabe y luego ¿qué hago? Pues formarse. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque les tengo que decir que donde hay menos parados es con los universitarios, es decir, son los que menos parados están. ¿Por qué? Porque la gente con estudios está preparada y es talento, por tanto eso quiere decir, ahora es un reto. ¿Y yo qué voy a hacer cuando acabe? Pues estudiar. ¿Y cuando acabe una carrera qué haré? Pues coño, estudiar otra carrera. ¿Y qué? Hombre, ¿y qué pasa? Pues coño, es lo que tienes que hacer, prepararte en estos momentos. ¿Para qué? Para que cuando la cosa se reanime, salir al mercado con un bagaje de preparación impresionante. Por tanto, quiere decir que yo si estuviera aquí en el lugar de ustedes, ahí no me preocuparía el empleo juvenil. Hombre, me preocupa, claro que me preocupa, pero tengo futuro. Hay el otro problema que es más grave de personas más mayores y que resulta que igual ahora lo tiene un poco mal, pero los chavales a formarse tranquilamente. Pero claro, incertidumbre y pesimismo. Si yo voy a Cornellá y el Prat y voy ahí tal, nada, entonces claro, yo puedo ir así, pero cuando llego allí y me encuentro con la gente, con mis vecinos de localidad, venga, ese partido, vamos ahí, tal cual. Cuando hablo con algún jugador, con el entrenador, venga, ¿dónde tal? Venga ahí. O sea, que tienes que ponerle un poco de entusiasmo, aunque sepas cuál es la realidad. Siguiente punto, tenemos una reducción en la demanda de los mercados locales y nacionales. Aquí hay algo que hemos de saber ver. El mundo es global, hemos de ir al mundo, no nos podemos quedar en casa. Claro, sí, espero, cuidado, porque aquí ha habido mucha mentalidad de que me vengan a comprar. Soy yo el que tiene que ir a vender, cuidado, porque aquí, por ejemplo, yo les voy a citar un caso que es el de Inditex, en concreto con su marca Zara, cuando España ganó el campeonato del mundo en julio del 2010 en Sudáfrica, al cabo de un mes en Johannesburgo, Inditex abría una tienda y al cabo de 2 meses otra tienda, y a partir de ahí inició lo que fue su expansión por aquella cuenca, digamos, del sur de África y del Índico. Por tanto, ¿qué quiere decir? Tienes que mover el culo. Si no mueves el culo y te quedas en casa, que una crisis, mira, ganó de eso, hombre, mover, ¿qué pasa? No entra ningún a comprar y tú has ido a vender. Voy a hablar concretamente del caso inmobiliario. ¿Saben de algún inmobiliario que fuera a vender pisos? No había ningún inmobiliario que fuera a vender pisos, esperaban a que la gente le fuera a comprar. Así les ha ido, y además, como tenían aquella avaricia de que no querían bajar el precio porque querían ganar más, así les ha ido, bordando a mí los unos y los otros. Si revientan, que revienten. Hay un tema de competencia de precios y de márgenes. Hemos de ser competitivos, la gente cada vez quiere más por menos. Por tanto, ¿qué hemos de hacer? Hemos de buscar unas estructuras de costes que sean adecuadas. Voy a hablar de Inditex. Aquí hay una cuestión que se le reprocha a Inditex. Es una empresa modelo y no me dará tiempo, pero a veces yo la comento y estoy 2 días comentándola porque me encanta. Y entonces dicen, no, hombre, claro, pero Inditex gana tanto dinero porque está explotando a gente en unos países subdesarrollados. Pregunta, el que me dice esto, ¿cuántos años tiene? Lo digo porque hace 40 años en España había aprendices, Hace 40 años en España había chavales que estaban trabajando. Por lo tanto, primer punto. Segundo punto, esas economías funcionan así. Los chavales trabajan. ¿Estaremos de acuerdo o no? Nosotros ahora somos más papistas que el Papa. ¿Qué queremos? Que Inditex fabrique en Arteixo, que Inditex pierda dinero. Inditex es una empresa que tiene más de 100.000 empleados. Muy bien, pero vamos al detalle que no es conocido de Inditex, que me lo explicaron en A Coruña, uno de los directivos de Inditex. Cuando Inditex abre una tienda en Johannesburgo, ¿quién es el que hace toda la instalación y la obra de la tienda? Los proveedores que tiene en España, los catalanes que le montan las tuberías y el aire acondicionado, el tío que le hace los decorados, el tío que le hace la madera, el tío que es de La Coruña, el tío que es de Aranda del Duero, y se desplaza toda la brigada de españoles a trabajar ahí. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Claro, lo que yo no voy a hacer es que estos me fabriquen y que yo no sea competitivo. Otros sí. Tenemos un problema de altos costes laborales. Al día de hoy yo estoy diciendo hace meses
estoy diciendo hace años, estoy diciendo, oiga, si quieren sacar a la gente del paro, reduzcan la seguridad social. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden costear el 35% de seguridad social. Lo que no se puede hacer por parte de un gobierno es en el mes de agosto, con alevosía, premeditación y nocturnidad, las personas de más de 45 años, restar, eliminar la bonificación que había. Si yo quiero al día de hoy contratar a gente y destruir el paro, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. Digo, a ver, las personas que se contraten durante 2 años van a tener bonificación de la seguridad social al 100%. Entonces vienen los academicistas y me dicen, bueno, y la cotización para el día de la jubilación. Pero no me interesa a mí la jubilación ahora. Lo que a mí me interesa es que esta gente trabaje. Por tanto, ¿qué quiere decir? Hemos de hacerlo. Al día de hoy tenemos un problema. La seguridad social de España es la más alta del mundo. Es la más alta del mundo. Claro, hasta que esto no se ataje, evidentemente no reaccionaremos. Sonia, gracias, adelante, vamos ahí con entusiasmo. Bravo. Acá, otra cuestión, impuestos, impuestos, impuestos. El viernes veremos qué pasa. Más impuestos, la energía, las energías renovables, las gasolinas, el IVA, el IRPF, más impuestos. ¿Y qué falta aquí? No, es que la presión fiscal. No lo tienes que medir por la presión fiscal, es el esfuerzo fiscal, porque no es lo mismo pagar un 40% de impuesto, por ejemplo, sobre la renta en Alemania, donde la renta media está en 2.000, 2.500 euros, que en España, donde está en 1.000 euros o en menos de 1.000 euros. Por tanto, quiere decir que el esfuerzo fiscal que uno hace es mucho más acentuado que el de otro. Tenemos un problema, no hay financiación suficiente para las empresas, y si no hay financiación suficiente para las empresas, ¿de quién es culpa? Del gobierno. Hombre, cuidado, hombre, con lo que dice, hombre, es culpa del gobierno, porque ¿cuánto le han dado a la banca nacionalizada, a aquellas antiguas cajas de ahorros? 38.000 millones de euros. Y esos 38.000 millones de euros, ¿dónde están? Yo no he recibido nada. Están ahí remansando. Por lo tanto, ¿quién es el que manda en Bankia? ¿Quién es el que manda en Cataluña Caixa? ¿Quién es el que manda en Nova Caixa Galicia? ¿Quién es el que manda? Es el gobierno. Por lo tanto, si el gobierno no está abriendo el grifo de la financiación, es que no quieren dar financiación a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, así es una manera de ahogar el tejido empresarial, de hundir a las empresas, de hundir a los trabajadores y, en definitiva, de montarnos. Más que nada, yo lo digo, ustedes se acuerdan de una serie que había cuando eran pequeños, Junta Quinte. ¿Se acuerdan de Junta Quinte? Junta Quinte, bueno, pues es una manera de que pasemos a ser mandingas, mandingas allí, digamos, que nos van a esclavizar. El otro tema, hay nuevos competidores en los mercados, lo debemos de saber. Y luego, finalmente, otra cuestión que yo me planteo es la administración. ¿Cómo concebimos al Estado? Yo se lo digo sinceramente, para mí el Estado es el enemigo. Es el enemigo. O sea, todo lo que me suene a Estado es hostilidad. O sea, el Estado no me va a dar nada, no me suma nada, no me apoya nada. Y cuando veo a un ministro o cuando veo a un alto cargo del Estado, me repelen. De allí y de aquí, O sea, todos me repelen. ¿Me repelen por qué? Porque digo, son hostiles, no me van a hacer nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es primero, la sociedad o el Estado? A mí esa sociedad. Entonces, la sociedad, si el Estado te molesta, lo tienes que eliminar. ¿Me explico o no? Por tanto, lo que hay que hacer es decir, fuera, que se vayan todos y ya está. Vamos ahí, adelante. Dicho todo esto, para este año 2013, aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Hombre, el problema que tenemos es que la economía española está muy sensible, a pesar de que estos días la prima de riesgo está bajando, cosa que en principio nos tiene que animar. Pero ahora van a ver ustedes el déficit de las cuentas públicas. Esto va a implicar hacer un mayor esfuerzo fiscal. Cuando hablo de mayor esfuerzo fiscal, esto significa, en definitiva, que van a aumentar los impuestos y que se va a reducir el gasto. Pero no se va a reducir determinado gasto, sino que se va a reducir gasto que no sería el más adecuado. Tenemos una deuda pública y privada que vamos a ir viendo, que es monumental. Tenemos un problema de crédito bancario que no fluye. Tenemos un consumo en caída libre. Tenemos unas exportaciones que están creciendo, pero están creciendo poquito. Y cuidado con la petición de rescate, que es algo que todavía no está olvidado. Es más, después de que yo les presente los números, seguramente llegaremos al acuerdo de que sería interesante para España el rescate, en cuyo caso habría más condicionalidad. Por tanto, más condiciones nos van a imponer. Y eso quiere decir que nosotros ya no tenemos soberanía. Nos van marcando desde Bruselas, desde Washington, nos van diciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos otro problema. Paro, aumentando, recortes, aumentando. Hoy no sé lo que pasará en la carrera de San Jerónimo en Madrid, en el Congreso de los Diputados. La gente está nerviosa, no sé lo que pasará, pero en cualquier caso la crispación está en la calle. Y hay otro problema también. Ahora recuerden que a las 9 de la noche es de día, a las 9 de la noche es de día. Ahora vienen aquellos largos días de la primavera que hasta las 10 de la noche hay luz solar,
con lo cual da gusto ser mediterráneo, da gusto vivir aquí, pero claro, también da gusto salir a la calle. En invierno, cuando a las 5 se hace de noche, la gente no sale a la calle. Cuando la gente tiene luz solar hasta las 10 de la noche, la gente tranquilamente se reúne o se concentra a las 6 o las 7 de la tarde. Primavera crispada. Sigamos ahí. Dudas sobre el euro. ¿Es euro sí o euro no? A corto plazo yo les diría adiós el euro, no me interesa para nada, pero a largo plazo, si no estamos en el euro, vamos a quedarnos totalmente descolgados y fuera de juego. Y luego habría que dar estímulos al empresario. Hay un exceso de regulación, que luego se lo voy a comentar, y luego tenemos una España que está imputada. Por tanto, quiere decir que aquí, cuando todo el mundo está imputado, realmente ya no sabes qué hacer. Bueno, Sonia, vamos a ir a ver otro aspecto. Vamos a hablar de la deuda de las familias. Aquí un aspecto interesante. Adelante, Sonia, gracias. La deuda de las familias. ¿Cuánto debían las familias? ¿Cuánto han llegado a deber? ¿Cuánto deben al día de hoy? En el año 2003 las familias debían 451.000 millones de euros. ¿Y qué pasó? Que el crédito era fácil, era asequible, era barato, y nos endeudamos. Y mientras tanto se iba inyectando la burbuja inmobiliaria y comprábamos un piso, y muy caro. ¿Y cómo lo financiábamos? ¿Se acuerdan de la crisis financiera que antes decía? Venga deuda. Y cada vez éramos menos solventes y quedábamos ahí cogidos. ¿Qué pasó? Que llegó la deuda de las familias hasta 913.000 millones de euros. Y en ese momento, que es el año 2008, el punto álgido, el momento en el que realmente es cuando todo estaba muy caliente, las familias dicen, oye, hemos de parar, hemos de frenar, no más endeudamiento, no más compra. Es cuando hay el parón del sector inmobiliario. Y a partir de ahí, como pueden ver, la deuda de las familias va cayendo hasta diciembre del 2012 con 885.000 millones de euros. Cuestión importante, las familias han ido disminuyendo la deuda porque había trabajo. Las familias han ido disminuyendo la deuda porque tenían ahorros. Las familias han ido disminuyendo la deuda porque había economía B. Las familias han ido disminuyendo la deuda también porque vivía la tieta. La tieta es aquella tía que todos tenemos que no tiene hijos y que un día que nos enteramos de que tiene dinerito y tal, la redescubrimos y estamos con ella y la mimamos y la queremos y los domingos estamos con ella comiendo y bien, y la tieta nos va dando, nos va aflojando, bravo, muy bien, pero hay un momento en el que la tieta se nos muere, y el día que la tieta se nos muere ya le hemos pifiado, la tieta se está muriendo, lo digo porque claro, aquí ahora la cuestión es, si hay paro cada vez más elevado, si hay 2 millones de hogares que nadie está trabajando, si tenemos aquí menos trabajo, si hay menos renta disponible, si tenemos menos poder adquisitivo, ¿cómo podremos pagar la deuda? Bueno, de esta deuda, de los 835.000 millones que hay en diciembre del 2012, Sonia, gracias por la colaboración, en 2012 había una deuda por adquisición y rehabilitación de vivienda que era de 642.000 millones de euros. Es decir, que tal y como podemos comprobar, el endeudamiento de las familias fundamentalmente se ha concentrado en lo que sería el piso, que es el sueño de tu vida. Por lo tanto, igual tenemos que cambiar a partir de ahora la referencia. En vez de comprar un piso, alquilar un piso y ya está, ahí estamos tan tranquilos. Sonia, adelante, vamos ahí ahora entramos en la parte trágica. Esta parte que ahora entramos es aquella parte que cuando yo le explicaba hace un par de años o hasta hace un par de años, nadie me hacía caso, porque voy a hablar del déficit público, voy a hablar de la deuda pública, y entonces ahora ya la gente se está dando cuenta de que el déficit público es lo que perdemos nosotros y que la deuda pública es nuestra deuda. Es decir, que lo que hemos de hacer es que hemos de sumar a nuestras deudas la deuda pública. Aunque el déficit público un día, en el Palacio de la Moncloa, dijo el amigo Zapatero a 3 empresarios que bueno, no pasaba nada con el déficit porque el déficit público no era de nadie. Es decir, claro, no era de nadie, tranquilamente el tío, esto demostraba la ignorancia en la que vivía. Adelante, ahora son números aterradores, O sea que yo les digo, si alguien quiere abandonar la sala lo puede hacer porque los próximos minutos van a ser sangrientos, Bueno, acá yo lo que hago es que en base a la intervención general de la Administración del Estado, en base al Banco de España, en base al Ministerio hoy de Hacienda y Administraciones Públicas, voy recopilando datos e informaciones, también el Instituto Nacional de Estadística. Y entonces lo que he hecho ha sido que para este último quinquenio pongo cada año los ingresos del Estado y el gasto del Estado. Los ingresos del Estado son: el Estado es Administración Central, Madrid para entendernos,
comunidades autónomas, Generalitat para entendernos, la valenciana, la catalana, la Junta de Andalucía, luego las corporaciones locales, por tanto ayuntamientos para entendernos, y luego tenemos también la seguridad social. Por tanto, todo esto sería el conjunto del Estado. Lo que quiero que vean es que en el año 2008 el Estado ingresó 402.000 millones de euros y el conjunto del Estado gastó 451.000 millones de euros. Con lo cual quiere decir que España, en su conjunto, la España pública, perdió 49.000 millones de euros. Aquí era el momento de soltar la voz de alarma. Había algo que no funcionaba y había algo que estaba mal. Por tanto, quiere decir que en este caso la cagamos, defecamos económicamente porque gastamos más de lo que ingresamos. Si yo sé que acá he defecado, ¿qué es lo que hago en el siguiente ejercicio? Pongo los dispositivos en marcha para evitar defecar otra vez. Pues en el año que pasó, que los ingresos del Estado menguaron de 407.000 millones a 368.000, por tanto quiere decir menos recaudación por parte del Estado. ¿Y esto qué significa? Esto en definitiva significa que la crisis ya se estaba produciendo. Si hay menos recaudación, ¿cuál es el motor? Luego lo veremos, fundamental de los ingresos del Estado. Los impuestos. En la medida que los ingresos del Estado bajan, los impuestos están bajando. ¿Por qué bajan los impuestos? Porque de buenas a primeras mucha A se lleva a B. No, en absoluto, porque hay una recesión económica, porque no hay aquella alegría y por tanto bajan los ingresos. Pero fíjense bien, cuando a mí, por ejemplo, me bajan los ingresos, yo soy funcionario, y antes yo cobraba mucho más. A mí me parece que en 3 años me han recortado el 30% del sueldo, pero tranquilamente, soy un privilegiado, el 30%. Antes, ¿qué pasaba? Que yo iba a cenar por ahí a un restaurante, pues una noche cada semana, me iba a cenar y ahora voy una noche cada mes. Claro que tienes que hacer dimensionarte. Entonces, ¿qué hace aquí el Estado? El Estado tiene menos ingresos, pero vean el gasto, de 451.000 millones de euros pasa a 485.000 millones de euros. Que no había nadie aquí que tuviera un poco de orden económico. Se perdieron 117.000 millones de euros. Me voy al año 2010. En el año 2010 es cuando se aumentó el IVA, cuando se aumentó el impuesto sobre la renta. Pasa los ingresos del Estado a casi 384.000 millones de euros. Pero ¿qué pasa con el gasto? Que el Estado sigue gastando igual. No se enteran de que había que recortar gastos. Si los ingresos están menguando, tienes que recortar el gasto. Y pierden 101.000 millones de euros. En el año 2011, ¿qué pasa? Que la crisis ya está ahí, por más que se evite pronunciar el vocablo. ¿Y qué ocurre? 300, casi 80.000 millones de euros de ingresos. Han perdido fuelle respecto al año anterior. ¿Qué pasa con el gasto? 480.000 millones de euros. ¿Cuánto perdemos? Perdemos 100.000 millones de euros. Y aquí atención, porque estos son los números que yo hice en base a todas las informaciones que manejaba. Los ingresos y los gastos, 384.000 millones de euros, prácticamente se confirma. Los gastos, 494.000 millones de euros, prácticamente se confirma. Y entonces el único desajuste que he tenido es que al final el déficit público anunciado anteayer es de 111.600 millones. Por tanto, solo hay 1.500 millones de euros, con lo cual en torno a mea culpa, pero ha habido que haber dicho, caray, tú te has equivocado en unas décimas con tanto dinero. Bueno, yo hoy voy manejando informaciones que me van dando amigos de Bruselas, y bueno, y entonces con esto ya voy confeccionando el tema. Bueno, ahora viene la suma de todo ello. Gracias, Sonia. Fíjense bien en el tema. El déficit que tenemos es, en el año 2008, 49.000 millones, 117.000 2009, 101.000 2010, 100.000 2011, y en el año 2012, yo trabajaba con previsión, y ahora ya voy a decir, son 111.600 millones de euros, que hay que distinguir entre lo que serían dos bloques en el año 2012. Primero, el déficit estructural, ingresos menos gastos, es cierto que se ha reducido, este sería el signo de la alegría, a 76.000 millones de euros, por tanto, menos que los 100.000 millones de euros. Aunque todos sean lisonjas para el amigo Montoro, quede bien claro que esto es factible gracias a nosotros. Es decir, Montoro nada, somos nosotros que pagamos más impuestos y recibimos menos. Y luego aquí hay 33.000 millones, que esta es la cantidad por donde se desajusta, que es el rescate bancario, porque el dinero que nos ha dado, en definitiva,
la Unión Europea o la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, este dinero, claro, decían, no, esto no es gasto público. ¿Cómo que no es gasto público? No, es un activo. ¿Cómo va a ser un activo si nosotros le damos el dinero para que ustedes lo inyecten en banca que está quebrada? No me diga que lo van a recuperar. Y entonces, aunque el señor Rajoy y el señor de Guindos dijeron que no computaría ni como déficit público ni como deuda pública, pues evidentemente lo es. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años hemos perdido 478.000 millones de euros. Si ahora decimos, ¿y esto cómo se paga? Esto hay dos maneras de pagarlo. O yo tengo el dinero para pagarlo, o si no lo tengo el dinero para pagarlo, ¿qué tengo que hacer? Adelante, Sonia. Gracias, Sonia, por la colaboración. Pues incrementamos la deuda. Y en el año 2007, la deuda pública, pero la deuda pública que era como préstamo, que eran títulos emitidos a los mercados, eran de 382.000 millones de euros. ¿Y ahora cuánto hay? 884.000 millones de euros. Dos aspectos a subrayar. Primero, en un año, es decir, desde finales del 2011 hasta finales del 2012, la deuda pública se ha incrementado en 148.000 millones de euros, primer punto. Y segundo punto, la deuda pública se ha incrementado en 5 años en 502.000 millones de euros. Por tanto, el déficit. Si además ahora, Sonia, vamos a martirizar más a estos jóvenes valores, si además ahora yo tengo en cuenta más que la deuda pública, la deuda de las administraciones públicas, es decir, en la deuda pública era lo que se le ha prestado al Estado. Ahora yo digo lo que hay que pagar a proveedores, a acreedores, todo lo que tienen que pagar las administraciones públicas. Entonces el tema se complica porque en el año 2007 tenían que pagar 504.000 millones de euros y ahora, último dato, aún no conocemos el de final de año, estábamos en septiembre en 1.014.000 millones de euros. Esto es lo que hemos de pagar. Ahora yo me paro un momento aquí y les digo, Sonia, aquí tenemos, digamos, una posibilidad. Primera posibilidad, vamos a ser optimistas. Yo tengo una deuda, sí señor, y ahora tú te endeudas, ¿sí? Claro, porque esto alguien no tiene que pagar, y esto que no tiene que pagar, los de aquí. Por tanto, ahora, ustedes lo que tienen que hacer es un ejercicio de coger una calculadora y dividir 1.014.000 millones de euros entre los 46.800.000 habitantes. Muy bien, perfecto. Y dirán, ¡ostras! Y ahora me toca tanto más. A sus deudas se han de sumar esto. Este es el ejercicio, digamos, tranquilo, pacífico, sano y optimista, ¿eh? Es como aquellos que dicen, no, remuntaré, mandavant, bravo, escolti, perfecte, entonces película vols que remuntem, que era media junta de Barça, les decía, tenéis que remontar, es que está difícil, digo, coño, difícil, oye, a ver si os tendremos que inyectar, os tendré que inyectar Frampera Marica para que de esto, difícil, coño, difícil, claro que está, pero hay que poner toda la carne en el asador. Claro, esta es la parte, digamos, positiva. Ahora vamos a la parte dura. ¿Cuántos trabajan? 16 millones. No, aquí, hombre. Bravo, hombre. Bueno. Salgo de aquí contento, saldré contento. Porque he visto 4 manos, por tanto bien, hombre. Buena señal. Claro, no, es buena señal. ¿Cuántos trabajan en España? 16.800.000. Estos son los que van a pagar la deuda. Por tanto, quiere decir que el 1.014.000 millones de euros lo hemos de dividir entre los 16 millones que somos los paganos y los contribuyentes. Adelante, Sonia. De esta deuda, para que se hagan una idea, hay 1.014.000 millones de euros en total y la Administración Central debe 718.000, las comunidades autónomas 205.000 millones, las corporaciones locales 64.000 y luego al final la Seguridad Social casi 27.000. Por tanto, esto es lo que se debe. Adelante, vamos ahí con entusiasmo, a raudales, Sonia, y ahora viene lo que sería una comparativa. ¿Qué es lo que comparo aquí? Lo que comparo aquí es lo siguiente. El Producto Interior Bruto de España, 1.051.000 millones de euros. Con la deuda real de España, 1.014.000 millones de euros. Quiere decir que la deuda representa el 96,5% del PIB. Y luego viene la pregunta, si yo tengo deuda, ¿las deudas cómo se pagan? Las deudas se pagan generando dinero, generando cash, que me sobre dinero. Yo lo reconozco, yo soy pobre, pero aquí tengo 2 euros, pero al menos
con estos 2 euros podré pagar la deuda en muchos años, de aquí a la eternidad. Pero claro, el problema es cuando yo tengo un déficit de 110.000 millones de euros, ¿cómo diantre podré pagar la deuda? Entonces la cuestión es que la deuda no se va a poder pagar, y esto hemos de mentalizarnos. Y cuando yo no puedo pagar la deuda a mis acreedores me dicen, y ahora salta la cuerda, y tengo que saltar la cuerda, y ahora tírate a la piscina, oye, si no hay agua, tírate a la piscina, y ahora haz esto, y ahora haz lo otro, y ahora tráeme esto, y te conviertes en un esclavo. Por tanto, quiere decir que en estos momentos España está ya en trance de convertirse en un pueblo esclavo. Y hoy las guerras, como yo siempre digo, ya no son guerras de munición ni de armamento, hoy el armamento es financiero, es económico. ¿Qué han hecho? Nos han colonizado. ¿Quiénes? Los que sean, los alemanes, los del norte de Europa y tal. Pero un momento, ¿por qué nos han colonizado? Porque siempre detrás de esto hay alguna historia de amor, alguien que yació con alguien en determinado hecho. Esa es la realidad. Si yo aquí en su momento me hubiera cuadrado y hubiera demostrado que tenía mi personalidad, hubiera dicho basta, basta, basta. Pero claro, ahora nos damos cuenta de que hemos tenido y tenemos peleles que están gobernando. Cuando digo peleles, de todas partes, quiero decir, en definitiva, gente que no tiene ningún sentido ni ningún criterio. Adelante, Sonia, vamos ahí. ¿Van aguantando o no ustedes? ¿Van aguantando? Esto acabará mal, lo digo más que nada. Pero bueno, dentro de un rato nos iremos, ¿no? Cuando usted diga ya, basta, basta, no puedo más. Digan, basta, basta, ahí está. Bueno, a partir de aquí, yo creo que se entiende lo que la Troika dice. La Troika, ya hay una señorita que no aguanta más y ya se va, la Troika... Es profe, tiene clase. Ah, es profe y tiene clase. Ah, bueno, pero así es una buena excusa para ya decir... Sí, no, nada. Bueno, entonces fíjense bien, la Troika a la vista de todo esto, ¿qué hace? La Troika dice, oiga, aquí vamos a poner orden a estas cifras. Primero, vamos a recortar el gasto público. Ustedes tienen que recortar el gasto corriente y también lo que sería el gasto de inversión. Segundo lugar, ustedes tienen que subir impuestos, el IVA, el IRPF, tal. Cuidado con mañana. Mañana puede haber alguna cosa camuflada por ahí de incremento de impuestos. Ustedes tienen que reducir el déficit. Ustedes tienen que frenar en el crecimiento de la deuda y han de llevar a cabo reformas estructurales para que la economía tire. Adelante, Sonia. Vamos ahí. Y acá lo que hay simplemente, pero yo creo que este es un ejercicio importante para que ustedes lo entiendan, es que cuando la Troika analiza la situación de las cuentas públicas españolas, que esto es el detalle de lo que yo he presentado del año 2011, la Troika dice, oiga, si ustedes tienen unos ingresos de 379.000 millones de euros y un gasto de 480.000 millones, están generando un déficit de 100.000 millones de euros. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que este déficit se tiene que eliminar. Para eliminar el déficit hay que aumentar los impuestos y hay que reducir los gastos. Bravo, por tanto quiere decir la flecha que señala arriba y la flecha que señala abajo. A partir de aquí, ¿cuáles son los grandes conceptos de ingresos? Primero, los impuestos indirectos. Claro, para aumentar la recaudación, ¿qué se va a hacer? Subir el IVA, subir transmisiones patrimoniales, subir impuestos especiales, muy bien. Pero habría una manera más obvia y más lógica de aumentar los ingresos por impuestos indirectos. ¿Cuál sería? Hombre, de una manera muy sencilla, aumentando la actividad económica, que las tiendas vendan, que las tiendas no cierren, que los comercios estén despachando, que en los comercios entre gente. Primer tema. Por tanto, quiere decir que habría que aumentar impuestos indirectos, no aumentando tipos de impuestos sin actividad económica. Impuestos directos, hay un momento que la gente ya no puede más. El IRPF, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el patrimonio. Si tenemos a más gente trabajando, si las rentas del trabajo se están grabando mucho y tú bajas las rentas del trabajo y además estimulas a la gente a que contribuya, pero claro, para esto no puede ser que Montoro sea el ministro de Hacienda, tendría que ser yo durante una semana y decirle al pueblo, oiga, usted tiene que pagar, no sabe lo bueno que es pagar impuestos, la alegría que produce, la sensación de quedarse uno consigo mismo satisfecho, no sabe lo bonito que es, no sabe lo que podemos hacer gracias a los impuestos. Y claro, entonces ¿qué haría yo? Yo haría, pues, en definitiva, la psicología tributaria, puerta por puerta, familia por familia. Vale, vengo a hablar de impuestos, hombre, otra vez usted, sí, vengo a hablar de impuestos. Bueno, en definitiva, ¿de qué se
trata aquí? Hombre, de que si hay más gente que trabaja, de que si bajáramos los tipos impositivos, de que si fuéramos más útiles, seguramente aumentaría la recaudación. Luego me voy al tema de la seguridad social. Claro, es que la seguridad social ahora dicen, oye, cuidado que este año ha caído, este año, el 2012, ha caído la recaudación. Entonces van a decir, oye, tenemos que actuar aquí sobre la seguridad social, vamos a aumentar las tasas. No futen la comunicación, lo que tenemos que hacer es que haya más gente que trabaje, y así aumentaremos los ingresos por seguridad social. En el otro frente, yo me quedo con lo que serían los grandes bloques del gasto. El gasto de personal es el de los funcionarios, fundamentalmente nos van recortando, han recortado 6.000 millones de euros en un año, por tanto cada vez somos más pobres. Prestaciones sociales es el que mañana van a recortar, tema de paro, tema de pensiones, todo lo que se pueda, por tanto ahí hay una duda, las pensiones que va a pasar, ahora lo voy a comentar brevemente. Y luego los intereses son los intereses de la deuda, 26.000 millones que para este año están previstos 38.000 millones. Pero hay que añadirle lo de las comunidades autónomas, nos vemos a los 40 y algo mil millones de euros. En la medida que la prima de riesgo baje, esto nos va a dar tranquilidad. Y entonces ahora me voy a lo que serían los consumos, porque esto sería, para aquellos de ustedes que saben contabilidad, lo equivalente a los gastos generales, servicios exteriores, lo que sea. Por tanto, quiere decir que acá, en consumos, que esto no baja en los últimos años, hay 92.448 millones de euros. Y aquí estarían los servicios exteriores, los arrendamientos de DEA, pero también los otros servicios, los otros gastos. ¿Qué es lo que hay acá? Acá también hay el papel higiénico de las administraciones del Estado. El papel higiénico. ¿Papel higiénico que sirve para qué? Pues sí, sirve para eso, cuando vas al baño después, para decentar lo que es la parte trasera. Muy bien, pero una cuestión que es importante tener en cuenta acá, y el papel higiénico lo pone el Estado. Bueno, cuando yo hablo con Mossos d'Esquadra, con policía y con guardia civil, me dicen que se llevan el papel higiénico de casa a la comisaría. Cuando un gobierno es capaz de hacer esto, es el fin del sistema, porque tú lo que tienes que hacer es mimar a la policía, los tienes que mimar, sobre todo en este momento. Bueno, por tanto, ¿qué hay aquí? Pues hombre, aquí lo que habría que recortar serían los consumos, y aquí lo que habría que hacer sería aumentar los ingresos, pero no aumentando tipos nominales, sino fundamentalmente lo que sería la actividad económica. Vamos adelante, Sonia, pasemos esta. Pasemos. Sí, esta sí que me interesa por una razón muy sencilla. Yo anuncié, pero bueno, yo no tengo ningún mérito, lo hice porque yo me trago los presupuestos del Estado. Yo anuncié a finales del año pasado que habría un recorte en el subsidio de paro. Entonces, claro, la gente a mí no me hacía caso. Y yo lo detecté porque en el año 2012 el total de cantidad destinada en las cuentas del Estado a subsidio de paro de desempleo eran 28.503 millones de euros. Y vi que para el año 2013 estaba en 26.994 millones. Con lo cual dije, cuidado que aquí va a haber un recorte de 1.500 millones de euros. La gente no me hacía caso. Pero yo pensé, cuidado, porque el paro va increciendo y además crecerá. Y si hay menos cantidad, ¿qué quiere decir? Que va a haber un recorte, como se anunciará en breve en el subsidio de desempleo. Me voy al otro punto, Sonia, que es el tema de las pensiones. A ustedes les dicen, ustedes son jóvenes, tienen una vida por delante, por tanto no se tienen que preocupar. Esto sobre todo preocupa en determinados momentos, ¿no? Cuando yo estoy ante auditorios que son más mayores. Claro, la gente, ¿no? Hay un momento en el que ustedes ahora tienen que vivir intensamente, pero hay un momento en el que ya cuando te haces mayor te dicen hay que cuidarse, no beba, no fume, coma con moderación, haga ejercicio, vida sana, no se ponga nervioso, perfecto. Pero claro, todo esto está muy bien, pero yo luego le digo al médico, tú mira que en el año 2007 había de pensiones 88.407 millones de euros, luego 94.000, luego 100.000, luego 106.000, luego 110.000, luego 113.000 y para este año 122.000 millones de euros. Con lo cual, claro, antes ¿qué pasaba? Que nuestro sistema de pensiones estaba pensado para que un tío se jubilara a los 65 años y al cabo de unos meses la palmaba. Yo me acuerdo, un tío de 65 años y al cabo de unos meses la palmaba. Y ahora yo, que lo primero que hago cada día, hoy no lo he hecho porque
la fuerza de los acontecimientos me ha desbordado, pero lo primero que hago que es coger la vanguardia y mirar las esquelas, y claro, y entonces se oyen unos, yo esto lo hago en el baño, entonces claro, ¿qué pasa? Que se oyen unos gritos que en casa me dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, digo, hombre, el más joven, 95 años, hombre, bien. Sí, claro, muy bien, coño, muy bien, pero mira, muy bien, pero estoy aumentando. ¿Y qué pasa? Que en la medida que antes trabajaban 4 para que uno cobrara pensiones no había ningún problema, porque aquí vamos por lo que sería la base de reparto de contribución, pero en la medida que ahora trabajan hoy 2 para que uno cobre, vamos mal. Y en la medida que haya menos de 2 para que uno cobre, el que tiene que cobrar no va a cobrar porque el otro no va a tener capacidad contributiva tal. Con lo cual, ¿cuál es mi corolario? Mi corolario es, oiga, disfruten apasionadamente de la vida. Ustedes coman lo que quieran, fumen lo que quieran, beban, pásenlo bien. Porque recuerden que se viene una vez, porque claro, pero a ver una cuestión. Esto, ustedes no. Yo les voy a hablar con toda la franqueza del mundo. ¿Ustedes cuántos años tienen usted, joven? 21. Usted, cuídese. No fume, no beba, deporte, yo le pido por favor. Oiga, cuando yo me jubile, usted tendrá que estar trabajando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo a ustedes les digo, de verdad, cuídense, porque claro, cuando yo me jubile, esto no serán 122.000 millones de euros, será más, Claro, porque me jubilaré yo, no sé, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quiere decir? Que necesitamos por fuerza que la gente joven se vaya incorporando, sino demográficamente no tenemos continuidad. Por eso yo siempre les animo también, disfruten de la vida. El viernes por la noche, sábado, que hay televisión, no. Apaguen las luces, dedíquense a otras cosas, que la vida es hermosa. Vamos ahí, adelante. Bueno, ahora no les quiero bueno, vamos a pasar esta porque si no, pobres chavales, les voy a desanimar. Bueno, vamos a pasar todo esto, Sonia, vamos a pasar el plan de choque de la Troika, y ahora aquí vamos a hablar de la solidez del sistema financiero. Paso algunas diapositivas porque no les quiero dar el día, además tienen un fin de semana por en medio, acá, de la solidez del sistema financiero a la hecatombe. Primer tema. Aquí hay una pregunta que yo me hago. ¿Toda la crisis económica consiste en el sistema financiero? Es decir, me da la impresión que por parte del gobierno y por parte de las mentes pensantes en materia económica se está focalizando todo el problema en lo que serían las cajas de ahorros y los bancos. Y yo creo que hay un problema que somos nosotros, que es el pueblo. Por tanto, el pueblo ha quedado relegado a un segundo plano. Siguiente cuestión. Ha habido un credit crunch. El credit crunch quiere decir que se ha cortado el crédito al sistema y los bancos, en vez de prestar dinero al sector privado, optan por prestar dinero al sector público. Por lo tanto, quiere decir, el sector público va pidiendo dinero, va emitiendo deuda pública y los bancos son los que van suscribiendo deuda pública. Luego, en el sector financiero ha habido una serie de riesgos. Exceso de crédito, deterioro de activos y luego el sector inmobiliario. Pero hay otros riesgos sobre los cuales yo llevo varios años que estoy alertando y que digo, cuidado, que aquí hay una bomba de relojería, que luego la voy a desmenuzar. Fíjense bien que hay empresas del IBEX 35 que luego con nombres y apellidos las vamos a ver todas, en donde tienen un fuerte endeudamiento bancario y cuando tienen que pagar el crédito, devolver el crédito, no lo devuelven y lo que hacen es que lo refinancian. Con lo cual, si estas empresas pagaran el crédito, ya ese dinero volvería al sistema financiero que lo podría a su vez ya inyectar al resto de empresas. Sonia, vamos a ver ahora lo que es el primer tema que yo creo que es interesante para entender lo que ocurrió. Vaya en mi favor, y esto yo me honro en decirlo, que no tengo ningún alumno, ni ningún exalumno, ni la familia de ningún alumno, ni la familia de ningún exalumno que se haya visto enganchado por participaciones preferentes, por deuda subordinada o por instrumentos de similar pelaje. Porque yo me paso un mes cada año de la asignatura que dé hablando de activo, pasivo y patrimonio neto, ingreso y gasto. Y hasta que no han tenido claro el activo, el pasivo, el patrimonio neto, el ingreso y el gasto, yo no continúo. Y me dicen, oiga, igual, nada. Pero al final les queda muy claro el mensaje. Quiero que vean este balance, que es una versión muy sencilla, muy resumida, muy simplificada, de lo que es el último balance de las cajas de ahorros españolas. Con lo cual quiere decir que tomé la agregación de todas las cajas de ahorros
Y lo que hice fue, en un lado poner los activos y en el otro lado poner los pasivos. Los activos los tenía que simplificar para que todo el mundo lo entendiera, y un balance, si alguien lo ha visto, de una entidad financiera es lo más engorroso que puede haber y lo más complejo que puede haber. Entonces lo que yo hice, ¿qué fue? Bueno, lo que hice fue resumirlo y decir, oiga, hay dos grandes partidas, crédito a la clientela y el resto de los activos. ¿Qué hay en el resto de los activos? Todo lo demás, el dinero en caja, las inversiones en inmovilizado, la obra, el edificio de la obra social, lo que quiera. Pero me focalizo en un capítulo que es el capítulo de crédito a la clientela. Pregunta, al 31 de diciembre del 2010, las cajas de ahorros, ¿cuánto habían dado de crédito? Habían dado de crédito 870.000 millones de euros. Pregunta, las entidades de depósito, que son las cajas de ahorros, al igual que la banca, ¿qué es lo que hacen? Yo voy, pongo dinero, y entonces ellos este dinero luego lo ceden a través del crédito. Pero evidentemente tiene que haber una parte que han de guardar como garantía, bien por mandato legal, bien por criterio de prudencia. Desde aquí lo que a mí me sorprendía era ver que la llamada financiación de minoristas, es decir, ya una terminología para que nadie lo entienda, esto es los depósitos de los clientes, ascendían a 590.000 millones de euros. Entonces yo digo, hombre, lo que no acabo de entender es que si yo tengo depósitos por 590.000 millones de euros, que yo pueda dar crédito por 870.000 millones de euros. Y entonces lo que hicieron las cajas de ahorros, ¿qué es? Fueron a los mercados financieros, se endeudaron. Pero ¿qué había pasado con las cajas de ahorros? Las cajas de ahorros eran nuestra banca de proximidad. Era la Caixa de Manlleu, la Caixa de Terrassa, la Caixa del Penedès, la Caixa de Sabadell, en definitiva, era la entidad financiera a la que acudíamos. Y todos íbamos y les conocíamos al delegado de la oficina y tramitábamos un préstamo, una hipoteca, luego para la empresa. Bueno, muy bien. Pero las cajas de ahorros hubo un momento en que empezaron a perder el norte de vista y lo que hicieron fue crecer, crecer, crecer. Y crecieron de dos maneras. Primero, se metieron en un segmento de mercado que ellas no dominaban, que era el coto privado de la banca, es decir, todo el tema de crédito a empresa. Y dentro de este crédito a empresa pusieron el acento en el crédito al sector inmobiliario. ¿Por qué? Por un tema primero de proximidad, estamos de acuerdo, pero luego también por unas influencias, digamos, de corte político. Cuando digo de corte político, ¿qué pasa? Que había un político, que había dentro del Consejo de la Caja un político, o por ejemplo, como en la CAM, una bailarina, o por ejemplo, un profesor de piano. Es decir, claro, yo con todo el respeto, una bailarina, bueno, a mí no me dice nada lo del baile, pero que entiendo que una bailarina debe ser arte, pero claro, no veo a la bailarina bailando por encima de la mesa del Consejo de Administración de la Caja. ¿Me expliqué? Claro, digo, ¿qué pinta una bailarina aquí? No. Entonces, por ejemplo, en Caja Madrid, en Bankia, estaba de consejera una chica que se llama Mercedes, que cobraba 304.000 euros. Entonces, esta chica, Mercedes, es la secretaria de Esperanza Aguirre. Por tanto, cuando digo la secretaria, es la secretaria, es decir, es la que le apunta en la agenda los compromisos, es la que llama por teléfono a la señora Aguirre, ahora viene, es la que le lleva la cartera, es la secretaria. Y cobraba 304.000 euros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto ha sido, en definitiva, digamos que un despilfarro como una catedral. Pero un momento, las cajas de ahorros, que son las entidades financieras de proximidad, rompieron su hábitat y se fueron al mundo, quisieron ser como Cristóbal Colón, vamos a descubrir nuevos mundos, y se fueron a América, y hay alguna caja que incluso compraba un edificio impresionante en Miami. Pregunta, ¿qué pasó ahí? Pues que ahí se empieza a romper lo que es, digamos, el negocio que ellos entienden y sobre todo el mercado que ellos dominan. Y por lo tanto, como se lanzaron a dar crédito y a dar crédito y a dar crédito, y tú decías, oiga, que em compro una casa, no, cada mes també li donem diners perquè es canvia el cotxe, hombre, gràcies, i a més, escolti, no vol comprar uns bons mobles? Sí, doncs també li donem, Horti, i no vol fotre una habitació per la sogra? No, també li donem, y bueno, y desde aquí empezamos, y claro, ¿qué pasó? Que como las cajas no tenían dinero suficiente, tuvieron que recurrir a los mercados financieros, tuvieron que pedir dinero en los mercados, y pidieron a menos de un año 129.000 millones de euros y a más de un año 273.000 millones de euros. Ahora viene el momento clave, ahora es cuando han de leer la lectura que hay debajo del crédito a la clientela, que es en un color, digamos, amarillento. ¿Por qué? Porque entonces acá había que preguntarse,
cuando yo he empezado a dar crédito, ¿qué problema tengo? Que ya no controlo el riesgo de la misma forma que yo voy mirando persona por persona, cliente por cliente. Y entonces acá había que preguntarse calidad del crédito. Y también había que preguntarse cuál puede ser el riesgo de morosidad cuando estoy viendo cómo va el PIB, cuando estoy viendo cómo crece o decrece, pero estoy viendo la barbaridad de gente que va al paro, ¿cómo puede ser? Entonces es aquí cuando en definitiva alguien tenía que decir, cuidado, que si aquí hay un 5% de morosidad, esto significaría que los fondos propios de todas las cajas de ahorros, que solo son de 47.000 millones de euros, ¡pam!, en un plis-plas pueden desaparecer. Y entonces alguien pensó, ¿podemos convertir un pasivo en recursos propios? ¿Podemos llevar a cabo una ampliación de capital por compensación de créditos? Y entonces dijeron, oye, una cosa, tenemos aquí la solución. Y a partir de ese momento te llamaban de la oficina. Senyor Papillo, digui, està preocupat pels seus estalvis, oi? Sí, clar. Gente que había llegado a cobrar anualmente el 14% de intereses. El 12%. Clar, ara està l'1%. Sí. Nosaltres, per clients com vostè, que és un tracte VIP, que és un tracte preferencial, tenim un producte que és un producte estrella. Aquest producte nosaltres li assegurem pel seu dipòsit el 7% de rendibilitat al primer any i el 8% al segon any. Està bé això, eh? I a partir del tercer any aniria en funció dels beneficis. Hosti, vol dir? Per favor. Quants anys porta vostè treballant amb nosaltres? No, jo ja porto 70. I el seu pare, el pare tota la vida va ser fundador d'aquesta entitat. Escolti, no tinc problema. Escolti, tenim que canviar aquí, fem el document, y desde hacían firmar a la gente un documento con letra pequeña. Cuando hay alguien que hace firmar a la gente un documento con letra pequeña, el tío que pone a la firma de la gente el documento con letra pequeña, a ese simplemente hay que guillotinarlo. ¿Me explico? O sea, porque ese tío está enredando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay solución alternativa. Ese tío está engañando a la gente. Pero ahora viene mi interrogante. ¿Qué diantre de papel representa el Banco de España, que tiene que supervisarlo? ¿Qué demonios de papel juega la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene que supervisarlo? Y al final la pregunta es, ¿y para qué queremos tanta parafernalia política de administración si no sirven para nada? Porque estaban tomando el pelo a la gente. Y ahí la participación preferente, por eso yo decía, a ningún exalumno ni alumno lo enganchan, porque yo les digo, patrimonio neto es todo aquello que no se tiene que pagar y que solo se paga si a mí me da la real gana. Cuando yo estoy emitiendo unas participaciones preferentes que voy a reembolsar a mi voluntad, si a mí me da la gana, y que cotizan en un mercado que yo domino, que yo controlo, ¿qué valor razonable hay? Nada, de nada. Tomadura de pelo. Pero claro, ¿por qué esa tomadura de pelo? Porque se dieron cuenta de que tenían que presentar más fondos propios las entidades financieras. Y como tenían que presentar más fondos propios y no tenían manera de mecanar dinero, ¿qué hicieron? Haciendo esta trampa. Pero esta trampa es la trampa, y se lo digo de verdad, y se lo digo con toda la pasión que le puedo poner. Es la trampa de los políticos, es la trampa de los gobernantes, es la trampa de los que han mandado. Pero entonces, ¿dónde salen? ¿Para qué sirven toda esta gente? ¿Me explico o no? Yo lo hago a la precisión ya, tranquilamente, para que no haya ningún problema. Yo ya hace años que no voto, ¿eh? No voto por convicción. No en blanco, no, porque en blanco va otro recogión que se lo queda. No, yo no voto. Y el día que el pueblo haga como yo, no votar, pues ese día automáticamente los políticos se irán. Nos meteremos en un barco de Costa Cruceros. Que vayan, y entonces nos quedaremos tranquilos. ¿Y cómo funcionaremos? No lo sé, pero ya lo haremos bien, mejor sí, ¿no? Sonia, vamos ahí. Ahora viene el momento clave. Es el momento duro. Es el momento que aquellos que tienen una cámara de fotografiar siempre no lo pueden evitar, porque acá hice un trabajo digno de recopilación.
¿Qué es? Acá, entidad por entidad, el dinero que se ha puesto por parte del Estado. Vean, BBVA se quedó UNIM era Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Manlleu. ¿Cuánto nos ha costado? La broma. Bueno, yo no les voy a decir los importes, pero quiero que lo vean. CaixaBank, vean la de entidades que ha absorbido CaixaBank, vean el importe que se le ha dado. Sabadell con la CAM, ahora también con Caixa del Penedès. Santander nada, Unicaja nada, Popular nada, Ibercaja también. Banco CEIS, Caja España, Caja Duero, Banco Mare Nostrum, la Murcia, Penedès, Sa Nostra, Caja Granada, que ahora todo esto se integra dentro de Sabadell. Adelante, Sonia, adelante, sigue, esto sigue. Vamos ahí, Sonia, adelante. Acá, Liberbank, acá, Bankia, véanlo, el dinero que se ha puesto. Acá, Cataluña Bank, acá, NCG Banco. Total, sumamos y el dinero que hemos puesto nosotros, porque este dinero ha salido de los impuestos que pagamos, es decir, el Estado ha puesto y el dinero es nuestro, son 61.162 millones de euros. Las ayudas contingentes, que es aquello que se avala para los riesgos que pueden salir, lo que yo tengo controlado son 65.000 millones de euros. Y la broma de Sareb, que es el banco malo, son 40.000 millones de euros. Si ustedes suman números redondos, que acabo de redondear, me voy a los 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros es el 20% de lo que produce España en un año. Si estos 200.000 millones de euros estuvieran en el sistema financiero para ayudar a la economía real, no estaríamos como estamos. Y el rescate en concreto, ahí es donde yo tengo uno de los desfases del cálculo del déficit, son 36.965 millones de euros. En Bankia se han puesto 17.960 millones de euros que han venido de Europa. En Cataluña Bank 9.080, en Nova Caixa Galicia 5.425 y en el Banco de Valencia 4.500 millones de euros. Esta es la lectura de cómo estamos. Adelante, porque ahora les voy todavía a martirizar un poco.